Bueno, un saludo a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Mi nombre es Alexis Villanueva y les doy la bienvenida a este webinar de la International Coaching Community en conjunto con el Instituto Ben Pensante de Coaching for Evolutions, de cómo usar la crisis existencial para comenzar la segunda parte de la vida, Coaching for Evolutions. El día de hoy estaremos escuchando a Daniel Álvarez, que es nuestro trainer de ICC, y va a estar hablando de este tema muy conectado a próximas actividades que vamos a estar haciendo, cursos que vamos a estar teniendo próximamente en la International Coaching Community. Les recuerdo cualquier comentario, cualquier inquietud, por favor, a través del cuadro de chat o a través del panel de preguntas, y allí, dado el momento, Daniel estará revisando sus comentarios o preguntas. Entonces, sin más, quiero dejarlos hoy con Daniel Álvarez. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Estás allí? Sí, hola. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Aquí estamos. Ah, sí, ahí te veo, perfecto. Muy bien, bueno, pues buenos días a quienes están al otro lado del Atlántico, buenas tardes a los que estamos a este lado en Europa, y para quien lo esté escuchando grabado, pues como corresponda también, un abrazo muy grande. Bien, hoy vamos a revisar, bueno, lo primero, gracias a Alexis, que me da una ayuda enorme en todo lo que es el aspecto técnico tan importante para que nos podamos estar ahora mismo escuchando de cada uno de un lado del ordenador. Esto no es un aula virtual, esto es un aula real. Yo estoy aquí ahora y vosotros estáis ahí, en vuestro lugar, en vuestra casa, en vuestro trabajo. Os propongo que estéis muy cómodos, muy tranquilos, que escuchéis con atención, porque lógicamente al ser solamente 3/4 de hora, 1 hora la conferencia, pues voy a condensar bastantes conceptos para que os pueda ser de mucha utilidad y lo podáis utilizar en vuestro día a día inmediatamente. Y también, por supuesto, invitaros, si queréis, al curso de Coaching for Evolutions, curso online, en el cual pues, se desplegará todo esto pues, en una mayor medida para que podáis ayudar como coaches o para que tengáis una feliz transición hacia vuestra nueva etapa, como veréis, de esta segunda parte de la vida, que es de lo que tratamos de ayudar con este Coaching for Evolutions. Muy bien, pues dicho esto, voy a poner modo avión, que justo cuando me decía Alexis estaba poniéndolo. Y bien, vamos a comenzar por dar una visión de qué es esto de la evolución, para después mostrar un caso, mostrar las etapas del desarrollo desde un punto de vista práctico, en el lugar de trabajo, en cómo trabajamos, y finalmente poner un ejemplo para al acabar pues dar un resumen de cuáles son las formas de gestionar nuestras dificultades, nuestras emociones, que se puede sacar de este Coaching for Evolutions. Una de las formas que se puede sacar para gestionar nuestros momentos difíciles, nuestros conflictos emocionales que pueden estar relacionados, si están relacionados sobre todo con la crisis existencial, pues eso es la conclusión que sacaremos al final. Así que vamos allá. Vamos entonces a hablar de evolución, de la gestión de la vida. Y es algo tan natural que lo vamos a enfocar desde el punto de vista animal, desde el punto de vista biológico. La vida aparece con los seres unicelulares y pues las amebas y demás seres unicelulares que aparecieron tiempo después de que hubiera agua en el planeta, pues ellas vienen cargadas con unas disposiciones. Dentro de su ADN, pues tienen unas instrucciones, unas disposiciones, un catálogo de disposiciones que le dice si te arrimas a algo que quema o que es punzante, escápate. Si notas que es un ambiente tóxico, vete. Si ves que hay elementos nutritivos, acércate. Si ves que hay calor adecuado para la vida, acércate. Es decir, que hay una serie de disposiciones parecidas al ordenador de 0 1, de acércate, vete, que hacen que ese ser unicelular pueda gestionar la vida. La palabra de gestionar la vida es clave en todo lo que es evolución, tanto en la evolución biológica como también, lógicamente, en la evolución de los seres humanos, aunque pueda ser mental o emocional. Así que la gestión de la vida fue así en un principio, pero poco a poco empiezan las células a encontrar que se podían
aliar, para crear comunidades, para crear grandes colonias. Grandes colonias de células en las cuales algunas células se dedicaban a respirar, otras células se dedicaban a procesar alimentos en el hígado, en cualquiera de las vísceras, otras células se encargaban de proteger el cuerpo. Cada célula estaba especializada en algo para que el cuerpo que creaban entre todas, el ser que creaban entre todas las células, la comunidad de células se viera protegida y se pudiera perpetuar como tal colonia. Se fueron especializando las células hasta que crearon seres vivos. Y esos seres vivos necesitan armonizar el funcionamiento de todas las células. ¿Cómo lo hacen? Mediante el dolor y el placer. Esto es para que entendamos cuál es el fundamento de que cualquiera de nosotros sintamos dolor o sintamos placer. Son señales de aviso. Son señales de aviso que el cuerpo debe crear para que todas las células del cuerpo se alineen, sean congruentes, creen armonía en el sentido que sea necesario. El dolor hace que todo el cuerpo se prepare para curar la herida, todo el sistema circulatorio, el sistema inmunológico se orientan hacia ese dolor. Cuando sentimos miedo, cuando sentimos dolor, cuando nos dan un tortazo, rápidamente eso hace que digamos, cuidado, que no te den otra vez, porque ahí te puede crear un dolor, te puede crear un daño físico. Y entonces todo nuestro cuerpo se pone en guardia para defenderse. Y cuando hay placer, pues lo contrario. Todo el cuerpo se dirige hacia eso que produce placer. Así que el dolor y el placer no son más que una gran innovación que fue necesaria para coordinar todas las células de los seres vivos. De forma que acabaron incluso creando órganos de percepción increíbles, como los ojos, los oídos, el olfato, todos nuestros sentidos. Y además creando estrategias muy avanzadas, creando patas o creando movimientos para reptar de una velocidad enorme, dependiendo de la evolución de cada especie. Se crearon estrategias muy avanzadas en las que todas las células eran perfectamente congruentes, gracias a que tenían no la disposición, no únicamente esas disposiciones que tenían los seres unicelulares, sino que tenían un gran coordinador, una gran comunicación, que es el dolor y el placer. Claro, pero después vino aún una revolución técnica increíble, las emociones. Las emociones permiten que un solo ser se transforme, como Hulk. Este animal que tenéis delante no tiene las mismas estrategias con la emoción del enfado, cuando se siente atacado, o con la emoción del miedo, cuando ve que el enemigo es superior y debe escapar, o con la emoción de la ternura, del cariño, del cuidado con sus crías. Es decir, que son capaces de cambiar su catálogo de disposiciones en función de la emoción. Cada emoción le da unas capacidades diferentes, unas disposiciones diferentes, unas estrategias diferentes. Así que multiplicas la diversidad de disposiciones que siguen siendo dolor-placer, pero que da la sensación que dentro del mismo ser hay distintas versiones que le permiten distintas estrategias, distintos catálogos de disposiciones, todas orientadas por el dolor-placer, pero con una gran diversidad. Espero que se entienda y si no, os voy a dar un momento para que me preguntéis. Es sencillo en principio, ¿eh? No tiene ninguna complicación, pero es para que entendamos de dónde vienen el dolor, el placer y las emociones. Y las emociones nos permiten aprender, porque las emociones generan memoria. Si me he acercado a algo y me ha quemado, eso me genera que gracias a la emoción que me produce de miedo, esa emoción del miedo graba en mi cuerpo y en mi mente que eso no lo vuelvas a hacer. Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿verdad? Porque tenemos el aspecto mental y querer arreglar de otra manera y no simplemente evitando eso que nos ha dañado. Entonces, el miedo, la ternura también, todas las emociones implican aprendizaje, te ayudan a aprender, te graban la experiencia. La emoción es un cemento que hace que recuerdes esa experiencia.
Por tanto, las emociones es una revolución técnica increíble, muy superior todavía a la gran innovación del dolor-placer, para poder lograr que ese ser vivo, compuesto de esos billones de células, decenas de billones de células, sea perfectamente congruente, que todos sus órganos, que todos sus sistemas se orienten de la misma manera, gracias al dolor-placer y a las distintas versiones que se crean con las distintas del mismo ser vivo, gracias a las distintas emociones. Muy bien. Entonces llega el hombre, el ser humano, y durante los últimos 5 o 6 millones de años se produce esa evolución hasta que hace solamente 100.000 años tenemos una nueva espectacular innovación. El ser humano desarrolla el libre albedrío. Y esta nueva innovación lo que le permite al ser humano es a ser autoconsciente, es decir, a darse cuenta de todo lo que sucede, lo que le permite aprender todavía más rápido. Es la gran importancia del libre albedrío, porque yo ya puedo elaborar las estrategias de forma autoconsciente y puedo decidir correr o luchar. No es ya automático en función de la emoción ni del dolor-placer. Puedo decidir que ahora como o que me cojo las cosas y como después. Puedo elegir que le dedico más tiempo o menos tiempo a mis crías. Puedo elegir muchas cosas. Puedo elegir que llegar incluso a decidir que en lugar de plantar de recoger, de recolectar el alimento, lo voy a plantar. Puedo elegir y elegir y elegir. Eso se llama pensar, decidir, planear. Y esto lleva a otro lugar. Y un aspecto muy importante que tiene mucho que ver con el desarrollo de las personas. Se desarrollan nuevas motivaciones. Se añaden nuevas, perdón, aquí está mal que lo acabo de corregir, no lo corregí bien. Hay nuevas motivaciones que se añaden a la supervivencia. Hasta ahora los seres vivos deseaban perpetuar la especie y sobrevivir como individuos. Pero no solo como individuos, también sobrevivir como grupo. Es una supervivencia del mundo animal. Ahora surge otra motivación, diferente, gracias al libre albedrío, que es el desarrollo personal. Lo veremos ahora con detalle. Pero sabemos que la cuestión de ser congruente conmigo mismo, de lograr lo máximo que yo pueda de mí mismo, de dar lo mejor de mí mismo, esa es propia del ser humano. Pero no solo eso, sino también que se desarrolle la motivación de trascendencia. De decir, quiero voluntariamente, conscientemente, no solamente como instinto animal, no, como desarrollo humano. Además del desarrollo personal, quiero tener un desarrollo en mi vida aportar a todo lo que me rodea, a la naturaleza, a mi especie, a mi sociedad. Quiero aportarles, aunque no se note que haya sido yo. Para mí lo que importa es aportarles. Esa es la motivación de trascendencia. No solamente una motivación de dar instintiva, sino una motivación que nace de nuestra parte más elevada. La que desea dar conscientemente, esa parte espiritual de nosotros. Muy bien, entonces esto se puede decir que es lo que la evolución que ha habido en el mundo socioemocional, es decir, de las emociones, de las motivaciones a lo largo de la historia hasta el ser humano. Pero es que resulta que dentro del ser humano esta misma evolución se sigue dentro de una vida, de cada una de las vidas del ser humano. Pasamos de ser un ser unicelular, con disposiciones, a ser un ser vivo que escapa del dolor y busca el placer, como un niño. Poco a poco va creciendo, ese niño pues va sintiendo que deben poco a poco hacia la madurez, después de la juventud hacia la madurez, necesita hacer una gestión emocional que no solamente es una cuestión de buscar sus propios intereses, sino de lograr encajar dentro de la sociedad, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros grupos sociales, y para ello necesito una gestión emocional. Después pasamos a ver que esa gestión emocional y ese estar en una sociedad y ese estar en mi grupo no me da toda la felicidad tan plena que yo buscaba, sino que quiero un desarrollo personal, buscar la máxima expresión de mí mismo, para finalmente, cuando vemos que se acerca la muerte, buscar
el deseo de trascendencia en nuestra familia, en nuestro entorno, el saber que cuando nos damos cuenta de que no somos eternos, nos entra la motivación de aportar a todo aquello que quedará después de que nosotros nos vamos. Así que es interesante ver cómo dentro del ser humano se da esta misma evolución y además es bastante lógico, ¿verdad? El ser humano es la especie que ha desarrollado estrategias más complejas dentro de la naturaleza y es normal que vaya desarrollando cada uno de los pasos poco a poco a lo largo de su vida. Las investigaciones de la teoría del desarrollo y del Coaching for Evolutions han descubierto algo muy importante, que es que esa etapa de motivación, que dentro de un momento veremos con calma, que esa etapa de motivación que se van sucediendo, esas etapas de motivación que se van sucediendo a lo largo de la vida del ser humano, la etapa infantil, luego la etapa adolescente juvenil, luego la que veremos dentro de un momento, luego la etapa de madurez, luego la etapa de mayor madurez con el desarrollo personal y luego la etapa de trascendencia. Cada una de esas etapas que veremos ahora, pero quiero ya dejarlo, aunque lo repita al final, determina el nivel de pensamiento. Cuando pasas de etapa, desde el punto de vista del sentimiento, de la capacidad emocional, de la capacidad de autogestión, de sentirte, de sentir cosas, también tu mente, tu pensamiento va evolucionando. Tal como tú pasas de cada etapa de motivación que acabamos de ver y que veremos con detalle dentro de un momento, el nivel de pensamiento aumenta. Y eso es el marco que quiero que tengáis para la explicación que voy a dar a continuación. Siento más cosas de forma más compleja, más avanzada, pienso de forma más compleja, más avanzada también. Pero es que además la sociedad está pidiendo esta evolución. La sociedad necesita, el sistema tal como está, necesita que pensemos cada vez mejor, que consigamos no que aportemos una mayor cantidad de trabajo, sino que aportemos una mejor calidad de trabajo. Fíjate en el trabajo en general que hay y en tu trabajo en concreto. ¿Tu trabajo es de tareas mecánicas o es más de comunicarte? ¿O es más de pensar soluciones? Fijaos cómo son los trabajos hoy en día. Son más de tareas mecánicas, como era antiguamente en los trabajos agrarios, los trabajos de la producción en serie. ¿Ahora abundan esos trabajos o son más de comunicarse o de pensar soluciones? Porque si son de tareas mecánicas, lo lógico es que cuanto más cantidad de horas, más producción sacamos. Pero si es de comunicarse, no depende de que hagamos muchas horas, depende de que ese día sea nuestro día, de que ese día estemos a tope, de que ese día estemos con nuestra mejor versión. Y si quieres pensar soluciones, de nada te vale estar 4 días pensando si estás en estrés. Porque la mejor solución no te va a venir en ese momento. Te va a venir al día siguiente, cuando estés en la ducha, sin pensar en eso, y de repente, ¡zas!, te viene la solución y dices, ¿cómo no lo habré pensado antes? Y la respuesta es, no lo pensaste antes porque estabas demasiado bloqueado, tratando de darle vueltas al mecanismo consciente de tu mente y impidiendo que el mecanismo inconsciente sacara esa solución, esa creatividad. Por tanto, dependemos de nuestra creatividad, dependemos de que nuestro inconsciente esté libre, esté ligero, concentrarnos, por supuestísimo, pero no obcecarnos con darle vueltas y vueltas a la lavadora en un estado de estrés. Necesitamos nuestra mejor versión. Y aquí vamos a ver que lo mismo que produce la crisis existencial y la misma salida o solución que tendrá la crisis existencial será la misma vía que nos conduce a nuestra mejor versión. De hecho, veremos que nuestra crisis existencial es el deseo de ir más allá, de conseguir más de nosotros mismos. El darnos cuenta de que podemos dar mucho más de lo que estamos dando y de que la vida puede tener para nosotros más de lo que estamos aprovechando. De que podemos hacer nosotros, dar pasos para conseguir la vida que deseamos, que podemos hacer arte de nuestra vida. Todo eso tiene que ver con que haya una crisis existencial, porque nos damos cuenta de que eso es posible, y, por tanto, la salida de esa crisis existencial será conseguir nuestra mejor versión. Así que espero que ya empecemos a conectar
crisis existencial con que nuestra mejor versión está pegando puñetazos en la puerta para que le dejemos pasar. Vamos a verlo con detalle. Bueno, en este punto quiero pararme por si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Ah, está Camel por aquí, saludos. ¿Qué tal, Camel? Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. En el chat la estoy viendo. Por si acaso, miro a ver si hay alguna pregunta por ahí. Muy bien, lo dejo un momentito y si hay alguna pregunta, lo voy viendo. Entonces vamos a ver esas etapas y vamos a verla desde el punto de vista de lo que de lo que has vivido en tu entorno laboral y lo que puedes vivir en tu entorno laboral con las personas que están a tu lado. ¿Edad? Pregunta Camel. Bueno, voy a ir solucionando estas cuestiones. Voy a ir contando. Al final me preguntáis, veo que ya era una buena pregunta. ¿Cómo es esta evolución en el trabajo? Bien, vamos a pensar cuando una persona empieza a trabajar, 24 años, se puede decir que un adolescente, que quizás sea una buena forma de marcarlo, un adolescente no tiene mala intención, no es mala persona, no es que digamos, haga las cosas por maldad, pero un adolescente, en el momento en que se da cuenta de que se va a tener que valer por sí mismo en el mundo exterior y que el mundo exterior es más inhóspito de lo que se creía y que, aparte de no existir los reyes y de todas estas cosas, ni mamá es Superman ni papá es Superwoman. Así que te vas a tener que valer por ti mismo. El mundo se te aparece como algo maravilloso, abierto, algo excitante, estimulante, pero muy peligroso también. Así que desde la adolescencia y durante la juventud vas a ser lo primero. No vas a atender a aquellas personas que hasta ese momento venerabas, como son tu familia, tus padres y demás, no los entenderás tanto porque tú tienes que buscarte tienes que buscarte tu futuro por tu propia cuenta, te tienes que valer por ti mismo y ellos no te sirven porque ya lo que te han dicho ya no te sirve ahora y ahora tienes que buscar otras cosas, tienes que encontrar otros caminos, tienes que encontrar otras soluciones, tienes que buscarte tus propios intereses. Así que en esa primera etapa lo que vamos a tener, la forma de pensar, es que no tengo la verdad, tengo que buscarme la vida y que alguien posee la verdad. Tenemos un pensamiento blanco-negro, cierto-falso. Eso se ve muy bien en los adolescentes. O estás a mi favor o estás en mi contra. O eres amigo o eres enemigo. Y si eres neutro, vamos, ya ni te hago caso. O mis padres me dicen la verdad o me engañan. Es blanco-negro. No tienen todavía otra forma de pensar. Y debo además buscarme las castañas por mi cuenta. Por tanto, cuando nos relacionemos, vamos a buscar el dar y que nos den. Ese pensamiento que se arrastra, por supuesto, a lo largo de toda la vida, de si yo te doy, tú me das, y si tú me das es que esperas que yo te doy, ese pensamiento se tiene en la adolescencia, juventud, es cuando lo empezamos a desarrollar, porque cuando eres niño, tú me das y vamos, no cuento con que yo te tenga que dar para nada. Sé que me das porque me tienes que dar, porque yo soy un niño y porque todo el mundo me da. En cambio, en la juventud es tú me das, yo te doy, tú me das, y esa es la expectativa que tienes. Así que en cualquier momento es qué puedo ganar yo con esto y qué tengo que dar a cambio. Esa es la forma de relacionarnos. Y, digamos, esto es un poco un estereotipo, desde luego, pero sin ninguna duda, si comparas a un joven con una persona mayor, el joven va a tener como principal paradigma este cierto-falso y la negociación de yo te doy, tú me das. Porque ¿cuál es el motor en ese momento? En ese momento el motor es la supervivencia personal. Y la supervivencia es lo mismo que la acumulación, porque si puedo recoger, bueno, pues ahorrar y tener dinero, me va a servir para el que en el futuro pueda valerme, pueda sobrevivir. Sobrevivir también es tener un sueldo fijo todos los meses que me permita sobrevivir, ¿no? Es decir, que buscamos, ante todo, el que no tengamos dificultades económicas, ni ahora ni en el futuro. Buscamos nuestros propios intereses en ese momento de adolescencia, juventud. Desde luego que hay una rebeldía. Somos rebeldes sin causa. ¿Por qué? Pues porque tenemos
todo el mundo abierto y al mismo tiempo es peligroso, no deseamos comulgar con nada, nos hemos desengañado de cómo son las cosas y me veo como en la ley de la jungla. Por eso también está ese aspecto de rebelde sin causa. No hay una edad definida, porque hay personas que están en la etapa 2 toda su vida, ¿no? Pero lo que dicen los estudios de teoría del desarrollo es que empieza en la adolescencia, donde consideréis que empieza la adolescencia, y se extiende hasta los 25, 30, 30 y algo. Es raro que antes de los 25 se llegue a la siguiente etapa. Bueno, puede ser los 22, 23, pero desde mi punto de vista lo que yo veo es que los chavales acaban con 24 años la carrera. Es raro que antes de eso salgan de esta etapa 2. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza a cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué es lo que le dicen o le decimos los padres? Los chavales míos tienen 9 años, aún no se lo digo, pero ¿qué es lo que le dicen los padres a los adolescentes? Le dicen, o cuando entran en un trabajo, ¿no? ¿Qué le dicen los jefes? Mira, vete mirando cómo hacen tus compañeros, vete llevándote bien con ellos, vete buscando tu sitio en la sociedad, te dicen tus padres, ¿no? Vete, a ver si te casas, decían antes, no sé si lo siguen diciendo ahora, a ver si te compras una casa y tienes una hipoteca y tienes un trabajo, a ver si encuentras tu sitio en la sociedad. Eso es lo que se suele proponer desde las familias, desde los padres y madres. ¿Por qué? Porque saben muy bien que si sigues así, buscando únicamente con tu rebeldía juvenil, buscando las cosas por tu cuenta, tus propios intereses, sin querer apoyarte en los demás, sin querer encajar dentro de la sociedad, lo vas a pasar muy mal. Es mucho más fácil el tratar de encajar dentro de la sociedad, encajar dentro del trabajo. Y efectivamente, poco a poco nos vamos dando cuenta de que, oye, puedo lograr mi supervivencia de forma mucho más fácil si lo hago en grupo. Entonces aquí entra la supervivencia grupal y empezamos a ver cómo nuestro paradigma, nuestra forma de pensar ya es el de las creencias compartidas. Aquí hacemos las cosas así. ¿No lo habéis oído? Dentro de los equipos de trabajo bien avenidos o incluso de las familias bien avenidas se dice somos felices, somos, ¿no? Y no es soy feliz y tú no sé, no, somos felices. Y si alguien dice, no, yo no soy, entonces te preocupas, ¿qué es lo que sucede? Porque aquí somos felices y parte de mi identidad y mi necesidad es que no solo yo sea feliz, sino que seamos todos felices y que hagamos las cosas de la misma manera. Porque todos creemos en la misma verdad, todos compartimos las creencias, los sentimientos, me siento parte del equipo. Me siento parte de la sociedad, me siento parte de la familia que estoy creando. Por eso, cuando eres adulto y empiezas y tienes hijos, este pensamiento se desarrolla muchísimo más. Formamos parte, todos. La palabra todos, nosotros, empieza a tener una importancia muchísimo mayor que en la rebeldía juvenil, en lo que priman los intereses particulares, el verte como un héroe que está dentro de una jungla. Ahora no, ahora nos vemos como un grupo de personas bien avenido, en el que buscamos la armonía y que sabemos que lo importante es la armonía, que todos encajemos con todos, que tengamos esas creencias compartidas y no encajo por conveniencia, por negociación, no, realmente me creo que esta es mi familia, realmente me creo que este es mi equipo, que mi equipo es como una familia y que todos creemos en lo mismo. Y no solo eso, sino que desarrollo una empatía. Esta es la etapa de la empatía. La etapa 2 es la etapa de la lucha. Esta es la etapa de la empatía, del trabajo en equipo. Pero no diciendo, vamos a trabajar en equipo los dos y así yo hago esto y consigo esto y tú haces lo otro y consigues lo otro. No, es que nosotros conseguimos para todos, trabajando en equipo, lo que todos necesitamos. No hay negociación, no es negociación sino trabajo en equipo la metáfora. Y lo que buscamos es cómo podemos llegar a nuestro objetivo. Y obviamente la empatía se desarrolla de forma mucho más fácil, porque si estamos creando un equipo, mi deseo es comprenderte profundamente, pero es que además, si yo y tú trabajamos en el mismo equipo, yo espero que tú hagas cosas de una manera determinada y tú esperas que yo haga cosas de una forma determinada. Por tanto, como yo puedo saber lo que tú vas a hacer, voy adaptando, viéndote lo que haces para poder adaptar mis expectativas y, por tanto, empiezo a tener mucha empatía porque te voy conociendo mejor. Me fijo mucho para que se ajusten mis expectativas y también me fijo mucho en lo que esperas de mí para ajustar lo que yo hago conforme a tus expectativas. Por tanto, una palabra clave es el comportamiento acorde a expectativas. Y todo ello basado en un motor, que son los valores compartidos.
El motor del trabajo en equipo son los valores compartidos, las creencias compartidas que surgen como en coherencia con esos valores compartidos y el comportamiento que sale de valores y de creencias. O sea que, en el fondo, todo nace de que sea congruente con los valores compartidos. Estamos aprendiendo en esta etapa el concepto de valor, esta etapa 3. Esta etapa 3 que le llamamos de acuerdo social. En la etapa 2 podemos llamarle la ley de la jungla, ¿no? La ley de la jungla, lo de los valores existirán por ahí, pero no son tan importantes. Aquí sí que son muy importantes. Empezamos a entrar en pleno contacto con lo que son los valores. Eso sí, no son valores personales, son valores compartidos. Son la fuente de nuestro comportamiento y de nuestras creencias, comportamiento y creencias. En el momento que no están en armonía con los valores compartidos, algo saltará dentro del equipo para que haya una transformación, para que el equipo esté siempre en plena congruencia con esos valores compartidos. Muy bien, así que estamos en la etapa 3, pasamos mucho tiempo con este aijo, cantando a trabajar, y qué felices estamos en el trabajo, y qué felices estamos en la familia, y que todo va muy bien o no va tan bien, tengo éxito o tengo fracasos, pero todo dentro de ese lugar tan calentito y tan agradable que es la sociedad, encontrando mi sitio en la sociedad, encontrando mi sitio en el trabajo, en la familia. Como digo, más éxitos o menos éxitos o más fracasos, pero siempre alojados dentro de ese edificio común y viendo cómo, si yo cumplo mis expectativas, los demás cumplirán sus expectativas. Y estemos bien, estemos mal, estamos juntos. Sé que estoy en un lugar seguro. Esto se parece mucho a la supervivencia de grupo, ¿verdad? El saber que si no me muevo de aquí, todo va a ir bien. Si no dejo de cumplir las expectativas, vamos digamos que el grupo me acogerá y me protegerá. Y entonces, ¿en qué puede consistir la etapa 4? Claro, ya lo estaréis pensando, ¿verdad? La etapa 4 empieza cuando te preguntas, y en el trabajo puede pasar también. Te empiezas a preguntar si es que estaremos tan acertados de tener estas creencias, no serán más acertadas otras. Estos valores compartidos para mí son importantes, pero es que a mí hay uno que ellos no le dan tanta importancia y para mí es muy importante. Este valor, el de la libertad, el valor del aprendizaje, el valor de la naturaleza, de la cohesión, de la integración con la naturaleza. Hay personas, las personas van creciendo, van desarrollándose y hay un momento en el cual empieza a tener un valor predominante que no tiene por qué coincidir con el de los valores compartidos. En esta nueva etapa adquirimos libertad con respecto a las expectativas. Si para ser coherente con mis valores no puedo cumplir las expectativas, lo explicaré, hablaré, pero mis valores personales son mi fuente de comportamiento. Yo sé que estoy actuando bien si soy coherente con mis valores personales. Por tanto, quizá tenga que explicarlo, pero no me vale eso de las expectativas. Te entiendo, tengo la empatía de poder comprenderte, sigo con ella. Me gusta el trabajo en equipo, estoy de acuerdo, pero si en algo se enfrenta con mis valores, yo sé defender mis valores. Sí, hay creencias compartidas, pero tampoco me dejo contaminar al 100% por ellas. Si en algún caso hay alguna que yo creo incorrecta, soy capaz de argumentar. No me contento. Es una etapa en la que es la etapa 4, en la que nuestra sabiduría interior va saliendo poco a poco. Le vamos escuchando poco a poco. Nuestro pensamiento no solamente es un conjunto de creencias compartidas que nos van sacando de las situaciones, porque en lugares donde además, en empresas, equipos, donde las creencias compartidas están muy bien adaptadas, pues las soluciones casi siempre van a estar previstas en esas creencias. Pero en situaciones en las que, como hoy en día, en general, en las empresas, no se pueda prever tanto qué va a suceder y estamos en constante cambio, es necesario escuchar esa sabiduría interior. Es por eso que esta etapa 4, que las personas estén en esta etapa 4, es muy importante en muchas empresas. Y ahí entramos, además, en nuestra relación a partir de la empatía profunda. Esto lo vamos a explicar dentro de un momento.
Estas son las características que dentro de un momento voy a explicar. Pero bueno, ya nos podemos dar cuenta de que esa empatía profunda va más allá de que compartamos creencias. Soy capaz de tener empatía por personas de fuera de mi grupo, de fuera de mi equipo, que a lo mejor antes rechazaba. No, no. ¿Cómo? ¿Tú eres de tal partido? No, no, yo de ese partido no soy, yo soy del otro. Uy, eres como el demonio. ¿Tú eres del Madrid? Uy, eres como el demonio, yo soy del Barça. Son los dos equipos que hay en España más conocidos, yo creo que a nivel mundial. Es decir, que no solamente con las personas que coincidan conmigo, sino que tengo una empatía profunda, conozco al ser humano. Se ha entrenado mi empatía gracias a la etapa 3, de acuerdo, pero es que ahora que está entrenada soy capaz de sacar esa empatía para poder comprender a fondo a cualquier persona, porque me libero de que esas creencias sea el único sistema operativo que yo puedo utilizar, que sea el único sistema de disposiciones que yo puedo utilizar. Me abro a cualquier otro recurso que venga del inconsciente, a través de mi sabiduría interior. Y en particular, en esa empatía profunda, me fijo cuál es mi camino, porque tengo claros mis valores. Empiezo a tener claros mis objetivos también y mis propósitos. ¿Y cuál es su intención, la intención de la otra persona? Es lo que me importa. ¿Cuál es la intención de la otra persona? A lo mejor ha hecho algo que no me gustó, pero ¿cuál es su intención? Porque igual nos entendemos. Si yo le digo cuál es mi intención, cuál es mi camino y respeto su intención, aunque no le permita su comportamiento. Y empezamos a crear cosas juntos. ¿Qué podemos crear juntos? Eso serían las tres de las principales preguntas que nos hacemos para, a través de la empatía profunda, poder hablar con los demás. Nada de negociación, claro. O, si quieres, podemos hablar de que en lugar de negociación es cooperación desde las intenciones de los dos. ¿Cómo podemos crear recursos juntos? No intercambiar recursos, sino crear nuevas soluciones, nuevos recursos juntos para que podamos conseguir las intenciones que tenemos cada uno. Esto se suele decir la anécdota de dos personas que querían una naranja y discutían, yo me llevo esta, no, me la llevo yo, no me la llevo yo, no me la llevo yo, no me la llevo yo. Bueno, pues al final dijeron, vamos entonces a partir la naranja por la mitad, nos llevamos la mitad cada uno, ¿vale? Muy bien, eso es pura negociación. Lo que sería, lo que podríamos hacer desde la etapa 4, desde la empatía profunda, es preguntar, ¿para qué quieres la naranja? Ah, yo la quiero porque necesito hacer un postre. ¿Qué quieres decir? ¿Para qué necesitas la naranja para hacer ese postre? ¿En qué sentido? Ah, porque le pelo la piel y entonces se la pongo, la utilizo para darle sabor. Ah, pues yo no quiero la piel para nada, porque yo lo que quiero es la naranja para comérmela. Oye, pues fenomenal. En lugar de partirla por la mitad, tú te quedas yo me quedo con los gajos de la naranja y tú te quedas con la piel. Entonces, esto sería una metáfora de lo que se produce con la empatía profunda. No es negociación, sino es ir más allá y preguntar para qué, para qué, para qué, para qué, de forma que generemos un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que no solo venga de tener creencias compartidas, podemos tener creencias diferentes, pero somos capaces y tenemos valores diferentes y aún así somos capaces de respetar mutuamente nuestros valores y crear trabajo en equipo. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque no es lo mismo que en etapa 3. No necesitamos tener los mismos valores ni las mismas creencias, sino que nuestra empatía profunda nos permite trabajar juntos aún teniendo valores diferentes. Yo tengo que conseguir congruencia con mis valores. Y posiblemente uno de ellos será respetarte y respetar tus valores también. Comprender tu intención y ver cuál es la mejor solución. Muy bien. Aquí entonces voy a parar un momentito por si hay alguna pregunta. Simplemente clarificar que entonces la forma de pensar cierto o falso propia de la etapa 2 de la ley de la jungla. Seguimos teniendo, por supuesto, cierto o falso para toda la vida, negociación para toda la vida, pero luego en etapa 3 también somos capaces de trabajar con unas creencias y unos valores compartidos. Es la etapa del debería, ¿no? Es que tú deberías hacer esto. ¿Por qué? Porque son las expectativas que tenemos. Yo debería haber hecho esto y no lo hice. ¿Por qué? Porque eran las expectativas que había en ese grupo, en ese equipo, en esa sociedad. Deberías. Esta es la etapa del debería, del acuerdo social. Y la etapa 4 es la etapa de la autocreación. Yo escucho mi sabiduría interior, soy congruente con mis valores. Y a partir de ahí, mis valores me llevan a ser una versión más plena de mí mismo. No busco la disciplina de adaptarme a un debería.
No, no, busco la máxima expresión. En coherencia, no es la libertad de aquí todo vale y hacer cualquier cosa que me apetezca. Eso es la ley de la jungla. Eso es la etapa 2. La etapa 4 soy absolutamente responsable desde mis valores, congruencia con mis valores. Es una etapa de comprensión profunda, de inspiración. Buscas la inspiración para poder recurrir a tu sabiduría interior y la etapa en la que le haces más caso a la intuición, que es otra palabra para sabiduría interior. Muy bien, pues ahora voy a ver si tenéis alguna pregunta. ¿Hasta qué da la etapa 3? Bueno, como digo, y esto se recalca mucho en la teoría del desarrollo, no hay una edad fija ni aproximada. ¿Por qué? Porque hay personas que se mueren y no han pasado de la etapa 2, se mueren por 60, 80 o 90 años y no han pasado de la etapa 2. Hay personas que no pasan de la etapa 3 y personas que no pasan de la etapa 4. Entonces, que consigan llegar a la etapa 5, que es la que no vamos a explicar hoy, que es la etapa de la trascendencia, de la conexión espiritual, se dice que menos de un 10%. Que es muy difícil, de todas las investigaciones que he visto, es muy difícil que eso sea inamovible. Y yo, por mi experiencia personal, pocas personas he visto que lleguen a etapa 5. Que lleguen a etapa 4, dicen que hay un 25% de las personas que llegan a etapa 4. Que llegan a la etapa 3, el 50% de las personas llegan a la etapa 3 y, por tanto, quedaría el 15% que no pasan de la etapa 2. Esos serían los porcentajes de los que se habla. Evidentemente, si ahora, dicho esto en cuanto a teoría, por mi experiencia personal, los 40 es una etapa en torno a los cuales llega la crisis existencial. Y lo que sí está claro es que la crisis existencial es el síntoma de transición entre 3 y 4, por lo que voy también a explicar dentro de un momento. Espero que esto haya dado suficientes pistas. También creo que no es tan importante fijar una edad para ello, sino el conocer esta teoría para que tú así a una persona puedas darte cuenta desde qué etapa te está hablando, desde qué etapa está sintiendo. Lo que está sintiendo es propio de etapa 2, de etapa 3, de etapa 4. Una persona de etapa 4 puede, ante una situación, estarse sintiendo como alguien de etapa 2. Esto lo desarrollamos durante el curso, lógicamente. Pero el hecho, esto es como capas, ¿no? Vas aumentando una capa, pero las capas anteriores las sigues teniendo. O sea que tú, si hay fuego y estás en etapa 5, sales corriendo buscando la supervivencia, como si fuera alguien en etapa 2. Así que lo importante es que vamos sumando motivaciones y la motivación que predomina en cada momento es la que he detallado. Ley de la jungla en etapa 2, el debería, las expectativas, los valores compartidos, las creencias compartidas en etapa 3, los valores personales en la etapa 4 y la máxima expresión personal en la etapa 4. Esos son las principales guías de tu comportamiento, la principal motivación, la general, que por sectores y segmentos y momentos puede haber diversas motivaciones. No edad, sí indicadores, expectativas diferentes. Eso es lo que con tu escucha, con tu capacidad de conversación debes conseguir. Por una persona esté en una edad u otra, no puedes prever o no puedes decir que va a estar en una etapa o en otra. Esto es lo principal que hay que aprender. Y que tú puedes estar en etapa 5 y para alguna cosa te sale una reacción instintiva de etapa 2 y no pasa nada. Es lo normal, porque esas capas siguen estando dentro de ti y lo único que la etapa más grande es la que genera la mayor cantidad de comportamientos y es la que observa todos los comportamientos para incluso cambiar comportamientos que no sean adecuados y que corresponden a tu instinto, a tu etapa 2 o tu acuerdo social de la etapa 3. Muy bien, muchas gracias por estas preguntas. Continuamos y podéis hacerme, estoy tratando de ver que pueda quedar un momento, un espacio al final para las preguntas. Me imagino que acabaré, hay 5, una cosa así. Bien, hay otra aportación. Gracias, muy bien, gracias a vosotros. Vamos allá. Prestad atención. Ahora voy a poner un ejemplo que si lo comprendéis entendéis perfectamente lo que es la crisis existencial. Voy a hacer un ejemplo y un razonamiento. El debería es estupendo. Yo debo decir que las personas más indiscutiblemente felices, la mayoría de las personas más indiscutiblemente felices, indiscutiblemente, bueno, ya se sabe que lo de la felicidad, pero
que para mí más se acercan a la felicidad estaban en etapa 3. ¿Por qué? Porque el debería es estupendo. Y si tenemos unas creencias compartidas y unos valores compartidos y unos comportamientos y unas expectativas que se adaptan perfectamente al entorno, eso es maravilloso. Eso es una vida de cuento. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es difícil de tener hoy en día. Era mucho más fácil de tener hace muchos años. En el que había una iglesia que nos decía en qué debíamos creer, o sea, los valores que debíamos tener, en qué debíamos creer. Podemos estar a favor y en contra, yo no me meto en eso, pero digamos que a nivel dialéctica histórica, de Marx o de Hegel o de cualquiera de ellos, Hegel, no me voy a acordar de los otros nombres bien, pero todos los que hablan de materialismo histórico y demás, dicen, claro, hubo mucho tiempo en el cual la superestructura ideológica hacía que la mayoría de la gente estuviera en la etapa 3 bien cómoda, aunque lo pasara mal, porque había una religión común, unos valores comunes, por tanto, y unas creencias comunes, y dices, bueno, yo sí lo paso mal, pero lo paso mal porque lo tengo que pasar mal, y porque esto es así, ¿y qué le vamos a hacer? Y ojalá que poco a poco la cosa cambie y vaya mejor. Y voy a hacer todo lo posible porque vaya mejor, pero sin romper con las normas sociales, el acuerdo social, lo que yo debería hacer. Entonces, si además tú estás en ese entorno seguro de creencias, valores y comportamientos compartidos, adaptados, y te toca el lado bueno, es decir, de tener una familia maravillosa, una empresa maravillosa, unos amigos maravillosos, un pueblo maravilloso, porque en una ciudad ya lo veo difícil, y estás perfectamente adaptado, pues eso te permite la felicidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que incluso en ese caso, aparece al final una pregunta. Oye, todo esto está muy bien, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Y esto, lógicamente, pasa más a partir de los 40 años o incluso de los 50, porque te vas acercando a la segunda mitad de la vida. La segunda mitad de la vida quiere decir, me queda menos de lo que he disfrutado. Y los años pasan muy rápido. Y cuando en algún momento te entra la lógica de la muerte, de que no vas a estar aquí eternamente, te preguntas qué sentido tiene todo esto. Y es posible que quienes hayáis pasado por eso estéis ahora mismo pues diciendo, pues sí, porque por bien que vayan las cosas, dices, ¿qué sentido tiene esto? Yo me voy a morir. ¿Qué es, para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Eso es la crisis existencial. Ya sin que haya ningún problema. Es lógico que tu evolución, después de pasar por la juventud y la ley de la jungla, después de pasar por el acuerdo social, es lógico que te acabes enfrentando a la idea de la muerte. Yo creo que vivimos toda nuestra vida para aprender a morir. Y en el momento en el cual te das cuenta que no eres eterno, la pregunta de qué sentido tiene todo esto, y en momentos, es decir, cuando además hay circunstancias, pues que tus hijos van creciendo, dices, bueno, hasta ahora mi trabajo lo hacía con la ilusión de que mis hijos estudiaran. Coño, pero ya estudiaron, ya tienen trabajo, tienen un trabajo mejor que el tuyo. ¿Y tú qué pintas aquí entonces? Porque ya ese propósito no te sirve. Así que tienes que buscarte otro propósito. Solamente sobrevivir no te llega. Eso llegaba hace años. Eso cuando estabas en la etapa 2 te llegaba tener la motivación de sobrevivir. Después la del grupo social. Y ahora llega un momento en el cual dices, yo sé que puedo dar más. Yo sé que tengo mucho dentro de mí que puedo dar. Y además veo que no quiero desaprovechar esta oportunidad, porque la vida solo se vive una vez y el tiempo está contado. Cada minuto que pasa es un minuto que he desaprovechado de dar todo lo mejor que yo puedo dar. La vida implica evolución. Y en ese momento sucede lo mismo que sucedía con aquel camaleón que visteis en la foto del principio. Te duele. El ser vivo que eres tú sigue evolucionando. La mente sigue evolucionando. Tu capacidad de sentir sigue evolucionando. Y te das cuenta
de que puedes dar más, de que la vida tiene sentido si tú se lo das. En sí, solo sobrevivir no es suficiente. Así que ese dolor que es la crisis existencial es lo que te empuja a ir más allá de lo que los demás esperan de ti, de las expectativas que tienen, de seguir aquello que todos debemos seguir, de hacer todo lo que tenemos que hacer. Te empuja porque no encuentras sentido de otra manera a tu vida, más que seguir aquello que una vez quisiste hacer, aquello que quizá no encaje con lo que los demás esperan de ti, pero que es lo único que ahora mismo para ti tiene sentido. Disculpadme porque voy a poner el enchufe que no lo he puesto. Voy a contaros una historia. Voy a contar una historia. El caso más habitual, porque ya acabamos de hablar del caso en el cual las cosas vayan bien, pero es que normalmente no es el caso. Y es posible que el que os cuente ahora sea como una metáfora o algo parecido, tenga analogías con respecto a algo que estéis viviendo, que hayáis vivido o que veáis en vuestro alrededor. Samuel era una persona muy emprendedora que entró en sociedad con un compañero de la facultad y fundaron una empresa. Empezaron a trabajar juntos y la empresa tuvo muchísimo éxito. Empezaron a tener clientes en España, en el extranjero y aumentaban la facturación cada año, tenían muchos beneficios, la empresa creció enormemente para lo que se esperaba en un principio, gracias a que ellos trabajaban duro. Samuel era una persona que le gustaba mucho el orden, muy creativa también, y que conseguía hacer productos que se vendían con mucha facilidad. Y su compañero, Manuel, vendía, era una pasada como vendía. Le gustaba además ir al extranjero, le gustaba ir a todos los sitios del mundo. Lo que él ansiaba era conseguir nuevos clientes, visitar nuevos sitios, abrir nuevos mercados. Así que entre los dos generaron una empresa de 50 trabajadores dentro del mundo TIC, de la tecnología, y que funcionaba a las mil maravillas. Fue una historia de absoluto éxito. Pero llegó un momento en el cual Samuel ya no se sentía tan bien, como todas las historias, ¿verdad? Ya no se sentía tan bien, porque, bueno, Manuel vende mucho, pero es que es muy desordenado, es que me está cambiando las condiciones de precio con cada cliente. No, nos van a tomar por el pito el sereno. Ya me estoy encontrando con muchos clientes que nos están diciendo que por qué no le aplican el mismo precio que a sus vecinos. Además, los plazos de entrega, dice los plazos, cualquier plazo se compromete a cualquier cosa y nos hace variar los procesos de producción continuamente. Eso está provocando una enorme cantidad de gastos y además la gente se está quemando. Porque cuando viene Manuel, exige, no pide, no propone, sino que viene con que al cliente le ha prometido eso y que tenemos que cumplir, pase lo que pase y por encima de todo. Que aquí parece que todo el mundo está queriendo trabajar tranquilo y sin cambios, cuando en realidad a los clientes cuesta mucho ganárselos. Sí, es cierto, yo lo comprendo, pero ¿de qué nos vale tener una empresa que atienda a sus clientes si no tenemos beneficio y tenemos un equipo quemado? Y que además cada vez tenemos unos procesos más ineficientes y no podemos mantener ese precio. No vamos a poder continuar con la presión que estamos teniendo de la competencia. Por tanto, Samuel estaba pensando en decirle a su socio Manuel, o tú o yo, o te vas o me voy yo. Eso es como estaba pensando Samuel. Aunque primero quería dar una oportunidad. Estaba mirando si podía cambiar él, porque, claro, él por una parte se sentía muy incómodo, pero por otra decía, joder, con lo bien que íbamos, no podemos continuar.
y se preguntaba, ¿qué hago? Se planteaba que tenía que decidir. ¿Qué hago? ¿Ponerme firme con mi socio? Decirle o tú o yo, o cambias, o tú o tenemos que irnos uno de los dos. ¿Ceder y seguir como siempre? ¿No preocuparme ni darle importancia? Fijaos, si decidimos cualquiera de estas tres cosas, ninguna es realmente buena. Y Samuel tenía que decidir. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, Samuel se permitió dar un paso a un lado. Se permitió ver la película desde fuera. Ver la película desde fuera, es decir, verse a sí mismo también desde fuera. Ver su comportamiento, su forma de pensar, su forma de sentir, sus intenciones, verlo todo desde fuera. Y también más profundamente ver las intenciones, pensamientos, comportamientos de la otra parte, también desde fuera. Este es algo que hacemos gracias al coaching. Y eso fue exactamente lo que hizo Samuel. Gracias a una sesión de coaching se dio cuenta de que, oye, la relación y los valores de su socio son importantes para mí también. Quiero saber qué es lo que le hace actuar así. Y la relación con él, quiero mantenerla, es una pena. Y era muy buena, ¿por qué va a cambiar de esta manera tan radical? Creo que nos hemos distanciado, creo que la relación no es tan fluida, no nos conocemos tanto, no nos comunicamos como antes. Y de hecho, no estoy seguro de cuáles son los valores que le mueven, su intención, con todos los comportamientos que está teniendo. Y además, puede que él también quiera compartir el valor de equipo saludable para conseguir el alto rendimiento. Yo creo que no lo ha pillado. Yo creo que esto no le ha dado importancia, no lo ha pensado, no se lo ha explicado. No hemos hablado de ello. Ni el de crear un entorno seguro a largo plazo. Yo estoy seguro que él quiere lo mejor también para el futuro de esta empresa, para él mismo y para su familia. Quizás no se ha parado a pensar las dificultades a largo plazo. Y estoy seguro de que el mismo valor que siento yo de entorno seguro a largo plazo, yo lo veo mejor, yo lo veo más fácilmente, pero quizás es que él no se haya dado cuenta. Entonces, fijaos cómo Samuel está viendo, desde el punto de vista, está pensando, ya no en tomar una decisión, como acabamos de ver, cosa importante, porque tomar una decisión es de etapa 3, normalmente. Como hay unas expectativas, hay unas creencias y unos valores, pues solamente hay que tomar decisiones. En etapa 4 se empiezan a valorar estas cosas, como es la relación entre los dos, los valores, la relación bilateral, no el cómo somos o cómo es nuestra empresa o qué creencias tenemos o cómo debemos actuar o qué expectativas tenemos, no. Nuestra relación, nuestros valores personales, no los compartidos. Poner sobre la mesa los valores personales también. El cómo veo yo las cosas, cuál es mi intención. Y esto nos puede ayudar a hacer unas preguntas diferentes. Buscando información. ¿Qué le hace actuar así? ¿Cuál es su intención? En el fondo. Porque es raro, ¿no? Que haga esto, se despreocupe de la empresa, no se preocupe del equipo. ¿Qué es lo que le hace actuar así? ¿Sabe también cuál es mi intención? ¿Se da cuenta de que yo lo que quiero no es torpedear su relación con los clientes, sino que yo lo que quiero es ayudarle a tener un precio más bajo con los clientes, a tener una empresa saludable, a tener un equipo saludable? ¿Lo sabe? Quizá no. La verdad que no se lo he dicho. ¿Quiere ayudarme? Porque no le he pedido ayuda. ¿Querrá ayudarme él si se lo pido como ayuda? No como exigencia, sino como ayuda. ¿Él desea ayudarme y salvar nuestra relación? ¿Quiere mi ayuda? Porque me doy cuenta de que en algún momento tuve la sensación de que no le estaba yo ayudando todo lo que él quería. Pero claro, pues que hace unas cosas tan raras, sí, pero no le estabas ayudando. Y es un tema del corazón. No solamente es un tema práctico, sino de él se siente ayudado o se siente en un lado, en un rincón del ring, con un contrincante delante. ¿Me ve como un contrincante o como una ayuda? ¿Conoce mis dificultades? Porque a lo mejor no se da cuenta, aunque se las haya contado. ¿Se las he contado de forma que él las comprende, las dificultades que yo veo? ¿Cuáles son las suyas? Porque tengo que confesar que de tanto insistirle en cuáles son mis dificultades, no quería prestar oídos a las que él me decía, sino lo que quería, porque pensaba que eso podía debilitar mi posición y prefería no entenderle.
porque si no iba a ser peor. Pero la verdad es que me falta información. Y ahora, con toda esta reflexión, Samuel se dio cuenta de que le hacía falta dar información y recibir información. Estaba ya preparado para una buena conversación. Y bingo, Manuel estaba igual de preocupado por la relación que estaba Samuel. Manuel estaba pensando incluso algo parecido en cuanto a la dificultad de continuar juntos. Y tenía unas dificultades con los clientes que hablándolas tranquilamente podía comprender y podíamos tratar de solucionar, no en esta conversación, pero que también eran importantes. Y veía que su intención era la de salvar la empresa, pero no desde el mismo punto de vista que estaba yo. Él veía otras cosas diferentes. Así que al final decidieron trabajar en equipo para conseguir que los valores de atención al cliente de Manuel y el valor de llevar orden en la empresa, conseguir que los dos se cubrieran, porque además eran compatibles. De hecho, fueron los valores que hicieron que esa empresa creciera tanto. Así que al final, lo que surgió es un trabajo en equipo creativo de 2 días juntos, ellos dos con su equipo, en el cual salieron todas las nuevas normas que se necesitaban para poder cubrir aquellas dificultades que tenía Manuel y aquellas intenciones que tenía Manuel y las dificultades e intenciones que tenía Samuel. Bien. Como veis, bueno, voy a dejar, veo que no hay ninguna pregunta de momento, podéis ir pensando en las preguntas, los vamos a tocar en un momento, porque antes quiero resumir cuáles son los pasos que acabamos de ver. En primer lugar, bueno, el debería no funciona, es lo que hemos visto, ¿no? El debería no funciona, a Samuel ya no le funcionaban las normas que tenían, los acuerdos que tenían y la forma de funcionar, las expectativas, el grupo de creencias de la empresa de cómo debían funcionar estaba llevando al conflicto. Lo estaban interpretando de forma diferente los dos socios, es decir, el debería no funciona. ¿Y ahora qué hago? Pues la propuesta no es tomar una decisión de o le canto las 40 o le encaro directamente y soy muy asertivo y le digo que no lo vuelva a hacer o me callo. Eso no vale. No es cuestión de tomar una decisión así. Lo que se trata de hacer... Uy, no sé qué ha pasado. Es reflexionar desde tus intenciones más profundas, no desde la emoción que me hace reaccionar, sino que bajo, me calmo y busco dentro de mis intenciones, busco cuáles son mis intenciones de verdad. Mi intención es salvar la empresa, mi intención es que haya un equipo saludable, mi intención es dar incluso mejores precios a los clientes, pero a partir de que podamos tener procesos previsibles, pero estoy dispuesto a crear un nuevo enfoque, una nueva realidad, desde cubrir esas intenciones. Cualquier otra cosa que haya en medio, hábitos que, digamos, comportamientos que yo exija, que es que quiero que se hagan las cosas así porque siempre se hicieron, no. Me olvido de cómo estamos haciendo las cosas, de la estrategia que tenemos ahora mismo, porque estoy dispuesto a cubrir esas intenciones más profundas desde un nuevo enfoque, desde una nueva realidad. Entonces encontramos alguna información relevante y te das cuenta de la necesidad de otra. Transmitir las intenciones, conocer la del otro y dar la mía, expresar mis dificultades, conocer las suyas, pedir ayuda y dar ayuda, y al final creas la conversación utilizando tu mejor versión, que es escuchar bien, explicar bien y estar con apertura de mente para ese nuevo enfoque. Bueno, pues estos son esto es el proceso que estoy proponiendo, en el que, como veis, este proceso es el que se ayuda mediante el coaching. El coaching ayuda a que las personas hagan sistemáticamente este proceso. El debería no funciona. ¿Qué hago? Se van a una sesión de coaching. Llegan a la sesión de coaching y les ayudamos a conocer sus intenciones más profundas. Una vez han revisado sus intenciones más profundas, se dan cuenta de cosas. Y se dan cuenta de cosas y le dan importancia a lo que piensan los demás también en las sesiones de coaching. Y ven la forma de comunicarse para finalmente crear una conversación. Entonces, querría preguntar si hay preguntas. Por favor, id anotando las preguntas en el chat
Y, mientras tanto, yo voy rematando esta parte final, que es el repetir de nuevo. Como veis, no es lo mismo cómo piensas en la etapa del acuerdo social a la etapa de la mejor versión, a la etapa, la segunda parte de tu vida, en la cual, tras pasar la crisis existencial, empiezas a decir, yo quiero ser fiel a mis valores, yo quiero ser fiel a mí mismo, yo quiero hacer arte de mi vida, hacer la mejor vida que yo pueda tener, apostar por mí, apostar plenamente, por confiar en mí y por no dejar para mañana si yo creo que puedo marcar una diferencia. A no pensar que es un sueño, sino convertir ese sueño en una realidad, en un objetivo, en un reto. Esa etapa en la cual me quiero proponer ser fiel a mis valores, calmar mi pensamiento para que salga mi sabiduría interior, mi intuición. No partir de expectativas de los demás, de que tú deberías hacer esto, sino preguntarme, ¿cuál es la intención cuando hace eso? ¿Cuál es la intención de la otra persona? ¿Conoce mis dificultades? ¿Conoce mi intención? ¿Cuáles son sus dificultades? Este tipo de pensamiento es el propio de la etapa 4, que sistemáticamente busca esta empatía profunda. Y, en particular, en la investigación de Coaching for Evolutions, hicimos 21 sesiones de coaching, analizamos 21 sesiones de coaching con el objetivo de probar esta hipótesis. Y que efectivamente todas confirmaron esta hipótesis. Cuando alguien viene con un enfoque debería y pasa a inspirarse en sus valores personales, surge una capacidad de pensar más evolucionada y, consecuentemente, una mejor solución. Este es el objeto de la investigación de Coaching for Evolutions, y todo lo que podéis ver, que os pondré dentro de un momento el link para que podáis leer todo lo que queráis de Coaching for Evolutions, se basa en esta investigación. Bien, Iliana pregunta, ¿este proceso lo podemos emplear para cualquier crisis existencial, cierto o solo en lo laboral? He puesto lo laboral, a veces pongo lo laboral, a veces pongo lo personal. Sería exactamente igual. Si tú, por ejemplo, Robert Keegan en Desbordados pone el ejemplo de cuando una persona, pues su mujer se ha comprometido con su esposa a ir con los niños al lago donde estuvieron en aquellas vacaciones tan maravillosas y que necesitan ese espacio porque con sus padres, los padres de él, pues están viviendo una situación un poco tensa porque requieren demasiada atención y su esposa está viendo que esa atención que le está dedicando a los padres se lo está quitando a sus hijos y a ella, y que necesitan de nuevo encontrar ese equilibrio de como pareja con sus hijos, y que necesitan esas vacaciones estar la familia solos, y que esa persona, cuenta en el libro Desbordados, ese hombre, ese marido, de repente sus padres le dicen, oye, nos encantaría ir con vosotros a ese lugar, a ese lago del que tanto nos habéis hablado, y justo esos días los tenemos libres y ya lo hemos arreglado para poder ir con vosotros. Claro, ahí se encuentra el marido ante una situación de o contento a mi esposa o voy a contentar a mis padres. ¿Qué decisión quiero tomar? ¿A quién elijo? ¿A mi esposa o a mis padres? Bueno, pues eso es lo que el tipo de pensamiento de decidir qué expectativas sigo. Es típico de etapa 3. Yo debería ir con mi esposa tal como me ha pedido, nosotros solos, pero también debería llevar a mis padres si tanto lo desean, porque están en esos últimos momentos de su vida y quiero ayudarles igual que me ayudaron a ellos. No puedes cubrir las dos expectativas, no puedes contentar a las dos partes. Por tanto, en esa situación, hay una crisis, que puede ser una crisis existencial de decir, pero entonces ¿yo qué quiero de mi vida? ¿Qué es lo más importante para mí? Y en esa situación Robert Keegan explicaba que la persona acababa diciendo, bueno, pues en este caso voy a explicarle bien a mis padres cuál es mi intención cuando vamos al lago, cuál es mi intención también de seguir en conexión muy firme con ellos y que quiero estar con ellos y que quiero en esta etapa que nos veamos muy a menudo y poder ayudarles en todo lo que necesiten, y que por eso en este momento es conveniente que para que también mi familia tenga el equilibrio que también
mis padres desean para mi familia, pues debo irme con mi familia al lago nosotros solos. No sé si, Iliana, te habrá servido este ejemplo, pero es exactamente igual en la vida laboral que en la vida personal. En el momento en el que debería no funciona, podemos ir a este proceso que acabamos de ver. Si no te ha quedado claro, te puedo aclarar cualquier cosa. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, supongo que quedan en el aire, que por eso, si se pudiera hacer en una conferencia de 1 hora todo lo que puedo explicar, sería un placer, pero por eso en el curso deseamos hacer el curso para que este conocimiento puedas trasladároslo de una forma mucho más completa. Adriana, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por manifestarlo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor, curiosidad, alguna cosa que queráis comentar, alguna cosa que os haya llamado la atención para también yo que pueda aprender de vosotros, alguna cosa que destacaríais, cualquier aclaración o cualquier cosa que deseéis aclarar. Bueno, podéis irme escribiendo, pero ya os voy poniendo que el objetivo es el de siempre, el de que tengamos una mayor satisfacción personal y también con los demás. El desarrollo personal no quiere decir egoísmo, todo lo contrario. El desarrollo personal lo que busca es la conexión, uno de los valores con el que deseamos ser congruentes siempre tiene relación con los demás, con ayudar a los demás, con respetar a los demás, siempre hay ese valor dentro de nosotros. Cuando buscamos máxima expresión, siempre está conectada con la solidaridad, el compañerismo, el respeto, ¿no? Muy bien. Experiencias con personas en proceso de jubilación sí es particularmente importante, ¿no? Depende de la edad de jubilación, que es muy variada, y depende de en qué momento esté la persona. Bueno, en todos los casos es muy conveniente el coaching, muy conveniente en la etapa de jubilación, en un momento en un proceso de jubilación, porque muchas veces se descoloca la persona porque venía de que su propósito era el de cumplir con su empresa o el de ascender en la empresa o el de tener buenos resultados con la empresa, algo relacionado con la empresa, sea por ambición personal o por el respeto, por el prestigio, por la reputación, por la ayuda a la empresa. Por tanto, el momento de la jubilación es muy delicado a nivel de motivación. Y sea para que esa persona conecte con alguna motivación relacionada con su propio desarrollo personal, algo que deseas para tu vida ahora. ¿Qué es lo que podrías decir que te sentirías muy orgulloso de hacer de aquí a 2 años, de aquí a 3 años? ¿En qué te quieres embarcar? ¿Qué quieres, qué sentido le quieres dar a tu vida? Para eso le debe ayudar el coaching, y en particular el Coaching for Evolutions está pensado para eso. También es verdad que la persona puede querer darle una dimensión espiritual, menos habitual, pero también el coaching puede servir muy bien para ayudar a una persona a encontrar esa dimensión espiritual que ya no estaría dentro del contenido del Coaching for Evolutions. Bueno, espero que haya información muy clara, útil y aplicable. Gracias, Iliana, muchas gracias. Cualquier otra cosa que deseéis. ¿Se puede llegar a la etapa 4 sin crisis existencial? Yo diría que no. Siempre cada cambio de etapa viene con algún tipo de revoltura. Si te fijas, de la etapa 2 a la 3 muchas veces también es que te cansas de tanto luchar. De la ley de la jungla ya te cansas y te rindes y dices, abdico, cedo mi soberanía individual al equipo, a la sociedad, a la empresa, y de alguna manera hay una cesión de soberanía individual y comienza ahí el acuerdo social. Y después del acuerdo social suele haber alguna dificultad, alguna cosa que te hace pensar, ¿no? Esto de que todo va bien y que sin eso te preguntas qué sentido tiene todo esto, puede suceder, pero es más habitual el que tengas alguna dificultad. De hecho, las personas de las que he aprendido, Otto Lasky y Robert Keegan, siempre dicen que casi siempre suele haber alguna motivación por una dificultad, algún tipo de dificultad. Puede ser una enfermedad, el fallecimiento de una persona querida, algo del trabajo, algo de la pareja, de los hijos. Siempre hay algo que te hace pensar, ¿no? Eso te hace ir a una etapa superior, que te implica una forma de entender las cosas, de sentir las cosas diferente, y una cosa de comprender las cosas mentalmente también a otra cilindrada, con otro nivel, con otra etapa. Las dificultades te hacen decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y todo eso hace que el consciente se encienda.
Dentro del contenido del curso incluye la etapa 5 de trascendencia. No hablamos demasiado de etapa 5 porque son 5 sesiones y es necesario concentrarse mucho para poder ayudar bien a una persona a trabajar en la etapa 4. Se habla de la etapa 5, pero para eso hemos hecho precisamente el curso de coaching y espiritualidad. Ahí sí que hablamos de etapa 5 largamente. Lo que más, el 80% de los clientes que tienes, que tenemos en coaching, en el entorno en el que yo me muevo, tienen un algo de crisis existencial. Por tanto, es mucho más habitual el tener que ayudar a una persona en su crisis existencial que no en la trascendencia, en la emergencia espiritual y demás. Se va a poder aplicar de forma muy parecida, pero lo que queremos es que las personas que se presenten al curso acaben sabiendo hacer un coaching de vida mucho más complejo del que hacemos normalmente, gracias a comprender muy bien qué pensamientos son de etapa 3, qué pensamientos son de etapa 4 y cómo ayudar a que de forma natural esos pensamientos de etapa 3 pasen a ser pensamientos de etapa 4. El Coaching for Evolution lo que te permite es entender el lenguaje de otra manera, entender la estructura de lo que te están contando, entender cuál es el motor del comportamiento, del pensamiento, de la emoción de esa persona. Por tanto, incluso diría que se sustituye la gestión emocional, la inteligencia emocional, por el utilizar el desarrollo personal. Es decir, en lugar de poner un parche sabiendo gestionar emocionalmente, lo que hacemos es ayudar a la persona a dar un paso adelante. Más que el concepto de resiliencia, que es que el junco lo tuerces y vuelve al lugar en el que estaba, creemos y trabajamos desde el paradigma de la evolución. Ese conflicto, esa crisis, esa dificultad que estás teniendo es la puerta enorme de entrada, el enorme umbral de entrada hacia otra etapa de tu vida, hacia la segunda parte de tu vida. Eso es lo que tratamos de abordar desde el Coaching for Evolutions. Muy bien, gracias. Pues indudablemente a mí la etapa 5 me encanta, por eso hicimos un curso exclusivamente para ella, el de coaching y espiritualidad, pero no queremos dejar de... Lo que queremos es ofrecer una habilidad, ¿no? Que cuando acabes el curso de Coaching for Evolutions tengas una habilidad muy clara y que luego tú mismo lo vas a poder aplicar en otros ámbitos, incluso en el de la adolescencia, ¿eh? Se le ayuda a hacer... Esto ayuda mucho a hacer coaching a adolescentes porque entiendes muy bien lo de las etapas y entiendes muy bien que el adolescente no siente lo mismo que la persona que está en el desarrollo personal en la crisis existencial. Sabes cómo ayudarle, sabes que le tienes que ayudar a llegar al acuerdo social. Las etapas tienen ese camino, no hay atajos, tienen ese camino. Se puede llevar más tiempo, menos tiempo cada etapa, pero los aprendizajes es necesario hacer el que le toca en cada etapa. Bueno, pues la verdad que muchas gracias por las preguntas porque eso ha permitido ampliar un poco en la medida necesaria la idea para que ahora pueda quedar lo más cerrada posible, espero que completamente cerrada. Si hay alguna otra pregunta, pues adelante, si no, pues ha sido un placer, me he sentido muy conectado con vosotros y vosotras, que ojalá que nos veamos muchos en el Coaching for Evolutions, en todo caso, ojalá que nos sigamos viendo en todos estos espacios de desarrollo personal. Voy a poner también la bibliografía. ¿Dónde conseguir más conocimiento? En principio, bueno, tengo un libro, Cómo pensar bien, que podéis conseguir a través de Amazon. Desbordados, de Robert Keegan, que habla exclusivamente de las etapas del desarrollo. Ahí también se habla de adolescencia, se habla de todas las etapas. Es un libro, bueno, hay que leerlo con calma, pero muy nutritivo. Diversos artículos, si queréis ir a lo sencillo, ir diversos artículos en el apartado Coaching for Evolutions dentro de mi blog personal que es universos.es. Ahí he ido poniendo todas las cosas que voy contando, pues las voy escribiendo y las pongo ahí en universos.es. Vais a encontrar muchas cosas muy, muy valiosas. Luego, la investigación de Coaching for Evolutions la podéis encontrar en el centro de investigación de benpensante.com, en la que explicamos cómo hicimos la investigación, los resultados de la investigación. Bueno, pues ahora sí, que ya es lo... Y en benpensante.com también os recomiendo que os suscribáis a las informaciones que enviamos cada cierto tiempo, porque enviamos artículos, vídeos, webinars, hacemos webinars como esta todos los meses y será un placer el que podamos facilitároslo a todos los que estéis escuchando ahora. Muy bien, darle de nuevo las gracias a ICC, que considero mi casa y mi familia, y que nos sigamos todos encontrando en estos ambientes tan maravillosos de desarrollo personal
y que nos hacen sentir que hay muchas personas. Ahora se han apuntado más de 200 personas a esta webinar. Hay muchas personas en este mismo camino y es muy importante mantenernos unidos para poder seguir dando lo mejor para nosotros mismos y también para los demás. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Así es, muchísimas gracias, Daniel. Un honor, como siempre, escucharte. Gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy. Esperamos contar con su asistencia en el curso. De verdad que va a ser algo bastante emocionante. Cualquier información adicional, ya saben, pueden contactarnos directamente a través de las redes sociales de la ICC. También pueden contactar con Daniel. Muchas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Buen día o buena noche.